Saludos y bendiciones. Para mí es un verdadero privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de continuar estudiando esta serie de lecciones basada en el libro de los Salmos. Esta semana vamos a seguir estudiando una lección otra vez, una lección bastante interesante, otra vez una lección que recoge las emociones humanas frente a situaciones que parecen injustas. Pero esta semana también vamos a encontrar la respuesta. ¿Qué ocurre cuando nosotros pensamos que Dios guarda silencio frente a ciertas circunstancias que, como mencioné, parecen o son injustas? Pero antes de continuar, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado y bendecido sea tu nombre por siempre. Estamos delante de ti agradecidos por tu inmensa bondad, por tu misericordia, por tus bondades, por tu fidelidad. Señor, por la oportunidad que tú nos das de sacar este tiempo para compartir la lección de escuela sabática con las personas que nos ven. Aprovecho para pedir una bendición muy especial por cada uno de ellos, que tú los acompañe, los dirija, abra su corazón, su mente para que puedan entender las cosas que tú en tu gran misericordia y amor has dejado para cada uno de nosotros. También pedimos la presencia del Espíritu Santo nos acompañe al momento de grabar esta lección y que no sean nunca mis palabras, siempre las tuyas. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Como dije, esta lección es muy interesante. El título es Por demás. Eh, Quizás algo fuera de lo común y dice cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña. Y fíjense que este mundo desde la caída del pecado se ha convertido en una tierra extraña. Y cómo mantener los valores y los principios, cómo mantener eh, lo que se cree en un mundo donde lo que es bueno se le llama malo y a lo malo se lo llama bueno. Esta semana vamos a ver cómo estos salmistas mantuvieron sus creencias en tierra extraña. Y dice el versículo para memorizar cómo habíamos de cantar canción del Señor en tierra extraña. Esto es una pregunta. Salmo 137:4, y esta semana vamos a encontrar la respuesta a esa pregunta. Y fíjense que no necesitamos entrar en el libro de los Salmos. Fíjense, el libro de los Salmos se escribió hace cientos de años, quizás miles, y las cosas no han mejorado desde ese tiempo, más bien han empeorado. Estamos viviendo en un mundo imperfecto, lleno de pecado, donde la maldad, el sufrimiento y la muerte son la orden del día. La creación estable y dirigida, aunque es dirigida por un Dios soberano y sus leyes justas, a menudo se ven amenazadas por el mal. Eso no es ningún secreto, solamente hay que ver las noticias para ver. A medida que el pecado corrompe el mundo, cada vez más la tierra se ha convertido en tierra extraña para el pueblo de Dios. Esta realidad la plantea un problema al salmista: cómo vivir una vida de fe en tierra extraña, cómo mantener los principios en un mundo donde los principios que imperan son otros. Como hemos visto, los salmistas reconocen el gobierno soberano y el poder de Dios, y así como sus justos juicios. Saben que la ayuda de Dios y el refugio eterno son infalibles en tiempo de angustia. Por eso los salmistas se sienten a veces perplejos, y pregunta aquí quién no, ante la aparente ausencia de Dios y la prosperidad. O sea, frente a la apariencia aparente, fíjense que es aparente, es un asunto de percepción, frente a la aparente ausencia de Dios y cada vez de la prosperidad del mal. O sea, Dios está y es un Dios justo, pero el mal sigue prosperando. Eh, Cómo las oraciones demuestran la respuesta de los salmistas, aparentemente el silencio de Dios. En ocasiones los salmistas responden a la aparente ausencia de Dios como a su presencia. O sea, los salmistas responden a la ausencia y a la presencia de Dios. En un momento ellos sienten que Dios lo abandonó, y en otro momento ellos dicen que Dios siempre está al lado. Como la semana pasada, claman los justos y los responde y los salvan.
y las semanas anteriores, Dios mío, ¿por qué me ha abandonado? Fíjense que son respuestas diferentes, sentimientos diferentes ante situaciones que quizás son adversas o son adversas. En la parte del domingo, los días del mal. Y vamos a leer el Salmo 74, los capítulos 18 al 22. Y nos dice, acuérdate de esto, que el enemigo ha enfrentado a Jehová y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a la fiera el alma de tu tórtola y no olvides por siempre a la congregación de los afligidos. Mira, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado al abatido, al afligido, al menesteroso, que alabará tu nombre. Levántate, oh Dios, aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. O sea, cada día el insensato está, vamos a decir en palabras por ahí, se sale con las suyas. Y ahí en ese momento es que Dios, estos salmistas, este salmo es, ya no estamos hablando de David, estamos hablando de Asaf. Cómo él se pregunta, o sea, Dios mío, ¿dónde está? Acuérdate. El Salmo 79, 5 al 13. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Estará irado para siempre, arderá como fuego tu celo, derramará tu ira sobre las naciones que no conocen y sobre todo lo que invocan tu nombre, porque ha consumido a Jehová y su morada ha sido asolada. No recuerdes como nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto las misericordias a encontrarnos porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios. Nuestra gloria y nuestra salvación eres tú y líbranos y perdona nuestro pecado por amor de tu nombre. Porque dirán la gente, ¿dónde está tu Dios? Delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tu siervo fue derramada. Llegue delante de la grandeza tu brazo, persevera a los sentenciados a muerte y devuelve nuestro juicio en tu seno de la infancia que te han deshonrado y nosotros pueblo tuyo y ovejas de tu prado. O sea, esto es uno de las oraciones. Fíjense que los salmos son oraciones, son ruegos que esta persona en tiempo de angustia le hacen a Dios. El salmista trata de comprender el gran conflicto entre Dios y los poderes del mal y señala la insondable paciencia de Dios. En medio de todo, Dios guarda paciencia, así como su infinito poder y sabiduría. Fíjense que en el tiempo de los salmos, el problema del mal en los salmos es principalmente teológico, no es un problema físico, inevitablemente se refiere a cuestionar a Dios. Así la destrucción de Jerusalén y del templo se considera principalmente un escándalo divino, porque le dio a los paganos la oportunidad de blasfemar a Dios, que nunca fallará. El concepto de la herencia de Dios también convierte en dimensiones del tiempo, ya que en un día todas las naciones se convertirán y servirán a Dios. La noción de la nación invadieron la herencia de estas promesas divinas. O sea, la supervivencia del pueblo depende únicamente de la intervención de Dios. Ellos ven que ellos están tan amenazados por el mal, están en un momento tan grande de angustia que ellos se reconocen que solamente la liberación viene de Dios y ellos buscan a Dios y piden la liberación y la restauración del vínculo del pacto mediante la expiación del pecado. El Señor Dios salvación lo refleja la fidelidad de Dios a la promesa de su pacto. Saben que Dios siempre ha tenido promesas de liberación. Una de las promesas decía que si venían al templo y oraran en tiempo de angustia, en tiempo de calamidad, Dios oiría desde los cielos y los libraría.
El Señor es Dios de nuestra salvación, lo que refleja la fidelidad de la promesa del pacto. Parecería como si Dios hubiese perdido su poder. Solo cuando Dios salve a su pueblo, su nombre será justificado y enaltecido. Solamente cuando sea, Él solamente salva al pueblo cuando Dios sea glorificado y enaltecido. Al igual que hoy, el mismo principio existe entonces. Nuestro pecado, nuestra recaída, nuestras maldades pueden desprestigiarnos, no solo a nosotros, sino también lo peor es al Dios. O sea, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros cometemos algún acto pecaminoso de maldad, no solo nos desprestigiamos a nosotros, sino desprestigiamos al Dios al que representamos. También por nuestro testimonio y nuestra misión. O sea, nuestras malas acciones erróneas suelen ser efectos espirituales perjudiciales, porque dicen, oh, mira, este es cristiano y mira cómo está actuando. Entonces, no solamente nos desprestigiamos nosotros, sino también a Dios. ¿Cuántas personas se han alejado de nuestra fe por las acciones de quienes profesan el nombre de Cristo? Eso hay que tener mucho cuidado. Y Dios dice, ay de aquel que hace tropezar a uno de nuestros pequeñitos. A veces hay personas que no tienen experiencia en la fe, que no tienen madurez en la fe y ven las actuaciones de otras personas que llevan el nombre de cristiano y eso lo hace desanimar. Y eso hay que tener muchísimo cuidado porque somos cartas abiertas, no solamente, o sea, se supone que si usted tiene el nombre de cristiano, debe actuar como Cristo. No quiere decir que siempre va a ser perfecto, porque todavía vivimos en un mundo imperfecto, pero si sus acciones constantemente son hacia cosas que no están bien, quizás actuando parecido a como actúan los que no dicen que conocen a Dios, entonces eso hace que no solamente usted se desprestigie, sino que desprestigie el nombre de Dios y puede hacer que otras personas por esas acciones se alejen y digan, ¿para qué? Yo eso lo he escuchado. ¿Para qué si actúan igual que los que no conocen de Cristo? ¿Para qué yo quiero seguir a Cristo si no hay ninguna diferencia? Y eso es muy triste cuando eso pasa. Así que nosotros tenemos un compromiso. Si decimos ser, llevamos el nombre de Cristo. Cristiano es que sigue a Cristo. Entonces debemos saber llevar ese título. El honor de Dios, el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. O sea, que el pueblo de Dios tenga un carácter semejante a de Cristo, en ese trabajo está comprometido el honor de Cristo. O sea, eso es algo que debemos entender. Esto no es cosa fácil, no es cosa liviana realmente. Esto está en el deseado de toda la gente, la página 625. ¿Cuándo entiendes esta importante verdad en tu vida y qué debería significar? ¿Qué significa esto? Que el honor de Dios está comprometido en la perfección del carácter de su pueblo. Eso es muy interesante. A la puerta de la muerte. El Salmo 41, Salmo 41, 1 al 4. Bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo Dios lo ayudará o lo librará Jehová. Será bienaventurado en la tierra y no entregará la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirá toda la cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mis heridas, porque en ti ha pecado. Y el Salmo 102:5. Salmo 102:5. 3 al 5, porque mis días se han consumido como humo y mi fuego y mi hueso como tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me he olvidado de comer mi pan, porque la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. O sea, la situación como este salmista describe la situación en que está
es muy interesante. Dice, mi corazón está herido y seco como la hierba. Y mi carne, me he olvidado de comer mi pan. Y dice aquí que mis huesos se han pegado a mi carne. Eso se parece a la oración de Job. Eh, y esa es la situación en que se encuentra este salmista. Estas oraciones están en medio de la enfermedad. Fíjense que la otra era porque había un problema en el templo. Parece que el mal se había adueñado del templo. Ahora aquí hay un programa. El título se llama Las puertas de la muerte. Hay sufrimiento, hay enfermedad, hay aflicciones terribles. Está sin fuerza, marchitándose como la hierba. Se compara a la hierba marchita, sin poder comer, apartado de los muertos, apartado con los muertos, o sea, ya quizá está morimundo, no tiene esperanza de vida, yace con los muertos en la tumba, es repulsivo para sus amigos. Para mí esto se parece quizás está basado, eh, se parece mucho a lo que le pasó a Job. Repulsivo para sus amigos, está sufriendo y desesperado, sus huesos se pegan a la piel, está tan delgado que sus huesos se pegan a la piel. Muchos salmos presumen que el Señor ha permitido las dificultades, o sea, él va donde el Señor porque piensa que ha permitido esas dificultades a causa de la desobediencia de Israel. El salmista reconoce que el pecado puede acarrear enfermedad. Por eso se refiere al perdón que precede a la curación. Salmo 41, 3 a 4. El Salmo 41, 3 al 4. Bienaventurado Jehová sustentará sobre el lecho del dolor, mullirá sobre la cama de su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten paciencia de mí, sana mi alma porque ti ha pecado. Realmente está hablando de enfermedad. Y reconoce que hay sufrimientos que le pasan a las personas inocentes. El pueblo de Dios ha hecho de la vida, aunque sea difícil de entender. A veces es difícil entender por qué las personas, los justos, sufren. Eso es muy difícil de entender. A veces hay situaciones que no son causadas aparentemente por ninguna situación de causa y efecto, como podríamos decir, sino que estas situaciones eh, son causadas porque vivimos en un mundo de pecado, en un mundo de maldad, y en este mundo cosas suceden a gente que andan o tratan de andar según los principios que Dios estableció. Vuelvo y digo, recuerden al caso de Job y recuerden que detrás del telón había alguien que estaba causando eso para probar la fe de este hombre. En el Salmo 188, Dios se encarga de llevar al salmista al borde de la muerte. Salmo 88. Fíjense que en esta lección estamos hablando de enfermedad. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo a ti. O sea, el clamor de este salmista, este cántico fue los hijos de Coré. Coré era el grupo de cantores día y noche, o sea, su oración era constante. Llegue mi ruego a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está asqueada de males, o sea, está hasta el colmo. Soy contado por lo que desciende al sepulcro, soy como hombre sin fuerzas. Y ahí él describe magistralmente cómo él se siente, cómo él se ve, cómo los demás lo ven, y él pide ayuda a Dios. El lamento es claramente un acto de fe. ¿Por qué? Es un acto de fe porque él está pidiendo ayuda de Dios. La fe, aunque él diga que está atiado de mala, que está cansado, fíjense que él va donde Dios y pide ayuda a Dios. Eso realmente es fe. En el umbral de la tumba, el salmista recuerda los prodigios y recuerda todo lo que Dios y todas las bondades que Dios ha hecho. Y en nombre de esa bondad es que Dios va. A pesar de sentirse golpeado por Dios, el salmista se aferra a él. Aunque sufre, no niega del amor de Dios. Es muy parecido a los de Job. Fíjense que Job dijo, maldito el día en que nací, pero no maldijo a Dios, sino el día en que nació, de lo mal que él se sentía.
Estas apelaciones muestran que el salmista no solo conoce el sufrimiento, sino que tiene conocimiento íntimo de la gracia de Dios y que de ambas cosas son mutuamente excluyentes. O sea, no son mutuamente excluyentes. El hecho de que una persona esté bajo la gracia de Dios no quiere decir que no va a sufrir en este mundo, que no va a padecer injusticias y que todo le va a salir bien. A lo contrario, quizás va a salir todo peor de lo que era antes. No es contraproducente y quizás más adelante vamos a ver por qué. Quizás no, más adelante vamos a ver por qué. Pero quiero decirle que si usted lee la historia de Job, ve realmente lo que pasa, como yo digo, detrás del escenario. En resumen, tanto el hecho de que Dios permite el sufrimiento, porque Dios es soberano, fíjense que Él lo podía impedir, pero Él lo permite, como su liberación son demostraciones de la sabiduría suprema de Dios. Y es ahí cuando nosotros comprendemos esto, que debemos confiar en el amor de Dios y que debemos confiar que si Dios permite que algo que no sea bueno le suceda a uno de sus hijos, es porque Dios tiene un propósito mayor para esa persona. Y vuelvo y digo, vuelvan otra vez. Si quieren tener más información de este tema, lean el capítulo, los primeros 3, 4, 5 capítulos del libro de Job y los últimos capítulos del libro de Job y podemos tener una visión de qué realmente está sucediendo ahí. Saber que Dios tiene el control inspira esperanza. Fíjese, para algunas personas saber esto lo abruma, vuelvo y digo, porque dicen, si Dios tiene el poder de liberarme, ¿por qué no lo hace? Pero fíjense, a diferencia de estos salmistas, ellos sabían que Dios tenía el poder para liberarlo porque lo había hecho en el pasado. Piden la liberación, pero no culpan a Dios, no se van en contra, no se rebelan contra Dios, sino que ellos van y buscan a Dios. Cuando leemos el Salmo 88 a la luz del sufrimiento de Cristo, nos sobrecoge la profundidad de su amor porque estuvo dispuesto a atravesar la puerta de la muerte por el bien de la humanidad. Fíjense que en este caso podemos ver que cuando Jesús en el Getsemaní, él clamó 3 veces, si es posible, líbrame de esa copa, le pidió a su padre, fue una oración muy conmovedora del Hijo de Dios y el Padre no lo liberó aunque él mismo podía haberse liberado. Esto nos muestra que a veces Dios permite algo porque hay un beneficio mayor. Dios tenía entre sus manos la encomienda de salvar el mundo, so él tenía que morir, por eso él mismo se entregó a la muerte. Jesús dijo, ustedes no me quitan la vida, yo la doy. ¿Quién le podía quitar la vida al Hijo del Hombre? Pero en un momento de humanidad, de desesperación, él pidió a Dios que lo liberara, que le liberara de la encomienda. Fíjate que Dios no lo escuchó. Cuando leemos Salmo 88, es bueno que lo lean. A la luz del sufrimiento de Cristo nos sobrecoge la profundidad de su amor, porque estuvo dispuesto a atravesar las puertas de la muerte por el bien de la humanidad. Piensa Jesús en la cruz y de lo que sufrió a causa del pecado. ¿En qué medida esa realidad que Dios en Cristo sufrió incluso peor que cualquiera de nosotros debería ayudarnos a mantener la fe aún en tiempos difíciles? Fíjense que si Cristo sufrió, Él sufrió para luego acompañarnos nosotros en cualquier situación que estemos sufriendo. Cuando nosotros sufrimos, fíjense, Isaías dice, cuando pase por las aguas, yo estaré contigo, y cuando pase por el fuego, no te quemará, y las llamas arderán en ti. No dice que no va a pasar, dice que va a pasar, pero que Dios estará contigo. Dice en el Salmo 23 que aunque ande en valle de sombra de muerte, o sea, vas a andar en valle de sombra de muerte, pero Dios va a estar contigo, esa es la diferencia. Y fíjense que en el medio del dolor, en medio de la enfermedad, realmente es una esperanza tener la creencia de que Dios está con uno. No es lo mismo pasar el valle de la muerte, de la enfermedad solo, que pasarla con Dios. Dios realmente en el medio del dolor te puede dar esperanza y te puede dar un gozo que quizás no lo encuentren en estos momentos. Yo he visto personas así
que en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de los problemas, ellos realmente son los que reconfortan a la persona que está bien. Conocí personas así, que uno iba supuestamente a confortarlo y el que salía confortado era uno. Eso lo hace Dios. ¿Dónde está Dios? Esto me parece, se nos perdió Dios. ¿Dónde Él está? Salmo 42. Y este salmo es muy conocido como el siervo brama por las corrientes de las aguas y clama a Dios por ti, el alma mía. Al parecer, David, este salmo es de Coré. Otra vez estamos con los salmos de Asaf y Coré. Los hijos de Coré eran los cantores de Israel. Al parecer ellos habían visto lo que es un ciervo. Un ciervo es un animalito salvaje que al parecer le gusta el agua, o sea, ama el agua. Yo creo que ahí yo me puedo relacionar con esta metáfora. Como el ciervo clama por las corrientes de las aguas, así clama tú, oh Dios, por ti, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Fueron mi lágrima, mi pan de día y de noche, mientras me dicen los días, ¿dónde está tu Dios? Fíjense que este salmista o estos salmistas, en medio del problema, ellos sienten necesidad de Dios. Eso es interesantísimo. Hay personas que en el medio de esta situación, ellos reniegan de Dios. Pero fíjense que este salmista siente necesidad de Dios como el agua. El agua es una de las necesidades más urgentes del ser humano. El ser humano puede vivir sin comer por mucho tiempo, pero sin agua solo puede vivir un par de días. Y créanme, cuando uno le da sed, uno le da sed. Hay personas que nunca le dan sed. Yo no entiendo ese tipo de personas, pero habemos personas que cuando nos da sed queremos realmente agua. Y entonces entendemos lo que sentía este hombre. Quizás ese animalito, la necesidad del agua era mayor. Salmo 63, 1 al 3. Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. O sea, es lo primero que hace en el día. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay agua. Otra vez, otra imagen, otra figura. Ahorita era un animalito, un ciervo, ahora en el desierto. Cuando uno está en el desierto, créame, eh, eh, la sed es una preocupación, no tener agua en el desierto. Eso realmente las personas pueden morir calcinadas por el calor y el sol. Eh, para ver tu poder y tu gloria, o sea, él tiene sed, tiene necesidad de ver su poder y su gloria y busca a Dios de madrugada. Fíjense que de madrugada es un momento perfecto para buscar a Dios, el silencio de la madrugada, o sea, en ese preciso momento, el silencio. Dicen que las 3 de la mañana es una hora muy especial para para esa búsqueda. En Salmo 102, Salmo 102. Salmo 102, 1 al 7. No voy a leer todos los versículos, pero lea. Jehová, escucha mi oración y llegue mi clamor a ti. No esconda de ti tu rostro en el día de la angustia. Aquí él otra vez se ve olvidado de Dios. Inclina tu oído a mí, apresúrate a responderme en el día que te invocare. Y otra vez estos salmistas invocan. Ellos creen que Dios lo ha abandonado, pero otra vez ellos buscan a Dios, porque mis días se han consumido como humo y mis huesos como el tizón están quemados, mi corazón está herido y seco como la hierba, porque la cual me olvido de comer mi pan. Y otra vez él se olvida de la comida, se olvida de todo y él está de verdad y está en angustia y desesperación. O sea, unas palabras que el que le entiende que esta persona está desesperado y está buscando desesperadamente la presencia y ver la gloria de Dios en su vida. No solo los sufrimientos personales y comunitarios perturban el salmista, sino también
la falta de atención a Dios a las penurias de sus siervos. Ellos piensan que Dios lo ha olvidado. La ausencia de Dios se siente como una sed intensa, como una necesidad. Quizás no dice hambre, sino sed, porque la sed es todavía más urgente que la comida. Y es una angustia moral. El salmista se siente alejado de Dios y compara a aves solitarias. Son semejante al pelícano, al desierto, como un búho en las soledades. Velo soy como el pájaro solitario sobre el tejado, se siente solo, se siente necesitado, se siente desamparado de Dios y siente una gran necesidad de Dios. Eso realmente creo que algunos de nosotros no podemos entender o podemos relacionarnos con esa necesidad que él tiene. Dice, la mención del desierto enfatiza la sensación de aislamiento de Dios. Un pájaro solitario sobre el tejado está solo, está fuera de su nido, está fuera del lugar del descanso. Y Dios clama desde lo profundo, como si viera engullido por agua, cauteloso y se hundiera en lo profundo del cielo. Esta imagen describe una situación opresiva que no puede escapar de la intervención divina. En los Salmos 10, 12, y vuelvo y digo, creo que muchos de nosotros en algún momento nos podemos identificar con estos salmistas de una manera u otra. Por eso es que decimos que los salmos son tan interesantes, porque usted en algún momento va a encontrar algo que se identifique. 10, 12. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Se siente otra vez olvidado. Y aquí está el Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el Salmos 27:9. Fíjense, siempre es ese sentimiento de lejanía, de desesperanza. No esconda tu rostro de mí, no apartes contra la ira de tu siervo. Mi ayuda ha sido, no dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. O sea, tú has sido mi ayuda en tiempos anteriores, en situaciones anteriores. No te escondas de mí y no dejes y no me desampares. Levántate, oh Jehová, es como si Dios estuviese dormido. Alza tu mano, o sea, actúa, no te olvides del pobre. El rey se alegre tu poder, oh Jehová, cómo se goza. Actúa, ahí Dios está actuando, no sé, o sea, mucho, vuelvo y digo, muchos de nosotros nos identificamos con estos salmos cuando uno piensa que Dios no está haciendo nada y dice, oye, muévete. Piensa que no es que ha perdido la fe, porque si no, no lo estuviese buscando, pero la persona piensa que Dios lo ha desamparado. Es notable que los salmistas decidan no callar ante el silencio de Dios. Eso es realmente, he venido diciendo, eso es lo que a mí siempre me ha llamado la atención de los salmos. Fíjense que él dice, Dios mío, porque me has desamparado, pero está hablando con él. Dios mío, no calles. Dios mío, tengo sed, no te olvides, pero le está diciendo a él, tengo sed del Dios viviente. Estoy como en el desierto, o sea, es como ellos viven el silencio de Dios, pero no se quedan tranquilos. Dice la oración, porque la oración se dirige al Dios vivo y misericordioso. Dios sigue estando ahí cuando parece ausente, continúa siendo el mismo Dios que lo escuchó en el pasado y por eso confíen que lo responderán. Fíjense, ellos entienden que es su percepción, es su sentimiento lo que piensa que Dios no está, pero ellos saben que Dios está porque si no, no le hablaran. Ellos le hablan. Las ocasiones del silencio de Dios hacen los salmistas autoexaminarse. ¿Qué yo estoy haciendo mal? ¿Qué está pasando? ¿Por qué yo no estoy sintiendo a Dios? ¿Por qué no lo estoy mirando? Y lo busquen, o sea, él se autoexamina y lo buscan, pero con confesión y peticiones humildes, no están llenos de quizás de arrogancia, sino que son humildes. Esas son las oraciones que Dios escucha.
Los salmos demuestran que la comunicación con Dios debe continuar independientemente de las circunstancias de la vida. Fíjense que, y vuelvo y digo, me identifico mucho con esos salmos porque muchas veces yo he tenido ese tipo de sentimientos y yo hablo, y vaya que hablo. O si no escribo, y eso es una diferencia. Cuando una persona cree que Dios lo abandonó y ya deja de hablar, corta toda comunicación, a cuando una persona, aún pensando que Dios lo abandonó, que Dios está quieto, que Dios no está haciendo nada, sigue, continúa hablando. Eso es que continúa confiando, tiene la esperanza porque sabe que en el pasado Dios lo liberó, tuvo misericordia, Dios tuvo amor. O sea, ellos no dudan del carácter de Dios, de la protección de Dios, porque lo ha hecho en el pasado, pero quiere que ahora actúen. Quiero que lo hagan. Esa es la diferencia. Saben, el pastor Bullón dice que cuando uno no tenga deseo de orar, dígale al Señor, oye, no tengo deseo de orar. Eso realmente funciona. O cuando usted se le olvidó, le decirle, mira, Señor, aquí vengo, se me ha olvidado, pero aquí estoy. Mira, Señor, hice esto y yo sé que eso no está malo. O tengo este tipo de sentimiento, tengo este tipo de emoción, o sea, ese tipo, decirle lo que realmente una persona siente, es la importancia. No es ignorar los sentimientos. Fíjense que hemos hablado mucho de las situaciones y los sentimientos, sino expresarlo y validarlo ante Dios. O sea, yo me estoy sintiendo así, no es decir, yo estoy triste, pero me voy a reír porque no estoy triste. No, yo estoy triste, eso es validar las emociones y después preguntarme, oye, ¿por qué yo estoy triste? Oye, ¿por qué yo pienso que Dios no está ahí si en el pasado le ha hecho esto y esto y esto? Y hablarle. Realmente hay algo que se llama inteligencia emocional. Inteligencia emocional, cuando uno practica esto, tiene que cuestionarse sus emociones y sus sentimientos. ¿Por qué yo me siento así? ¿Por qué me está pasando esto? Y los salmistas están haciendo esto, lo están haciendo con Dios, están haciendo con la persona que deben comunicarse. Vuelvo y digo, ellos no van por ahí a decir, Dios me olvidó y sino que ellos dicen, Señor, vengo a ti porque pienso que me olvidaste. ¿Qué podemos aprender de la respuesta de los salmistas a la aparente ausencia de Dios? ¿Cómo respondes tú en los momentos en que Dios parece guardar su silencio? ¿Qué sostiene tu fe? Sostiene tu fe los recuerdos, sostiene su fe en que si Dios actuó bien en el pasado, en que si Dios ha hecho milagros en el pasado, lo volverá a hacer. Hay una cita del Espíritu de Profecía que dice, no debemos temer nada al futuro, a menos que olvidemos cómo Dios nos ha cuidado en el pasado. Por eso es muy importante mantener un récord de las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Recordar realmente es muy bueno en tiempos de dificultad. Recordar los buenos momentos, por lo menos a mí, eso me da me emociona, me alegra. Para mí es muy bueno. ¿Ha fallado para siempre tu promesa? El Salmo 77, Salmo 77. Vamos a ver cómo se contesta esta oración, Salmo 77. Con mi voz clamé a Dios y él me escuchará. O sea, no me escuchó, sino que él me va a escuchar. Esto es Asaf. Al Señor busqué en el día de mi angustia. O sea, en el día de mi angustia, yo no fui a buscar por ahí a alguien que no sea, yo fui donde Dios en el día de mi angustia. En el día de mi felicidad, yo voy a buscar a Dios. En el día de mi angustia, yo en las buenas y en las malas, yo voy a buscar a Dios. Alzaba a él mis manos de noche sin descanso, la constancia. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejaba pegar los ojos y estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días del principio, los años de los siglos, me acordaba de mi cántico, de mi noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Desechará al Señor para siempre y no volverá más en no propicio. Ha cesado para siempre su misericordia, se ha acabado perpetuamente su esperanza. Ha olvidado Dios el tener misericordia, encerrado su ira, sus piedades. O sea, él se pregunta,
Vuelvo y digo, él se pregunta, inteligencia emocional, él se pregunta, él está sintiendo eso y él se pregunta, pero lo está haciendo a la persona correcta, lo está haciendo a Dios. Mires, aprendamos, aunque en algún momento de desesperación vayamos a un humano, aprendamos a ir a Dios. Y no soltemos a Dios, aunque no lo sintamos, aunque no lo veamos. No dejemos de hablarlo aquí hasta que Él no nos dé el silencio, hasta que Él no nos dé la calma. Quizás no es la respuesta a la oración, pero sí hasta que sintamos su presencia. Eso me ha pasado. Fíjense, yo tengo una experiencia muy interesante. Yo escribo y muchas veces en momentos muy difíciles, yo me identifico mucho con estos salmistas, porque a veces no es nada grande, pero es como que uno lo ve muy grande. Eh, y en momentos en que yo me he sentido, fíjese, yo me he sentido, no tiene que ser así, pero yo me he sentido en angustia por alguna situación, porque sea, yo he escrito cosas que yo no podría escuchar, no podría escribir. Recuerdo ese fue el más impresionante para mí, porque yo escribí un poema en versículos de memoria, como en 5 minutos. Cuando yo escribo así, es en poco tiempo, no es que yo busco diccionario y busco las palabras como hace la gente que escribe, no, yo agarro el lápiz y sale todo lo que voy a escribir. Y si yo intento hacer otra vez, por lo menos cuando escribo con versículo de memoria, yo no lo recuerdo, simplemente en ese momento, y yo entiendo que esa es la presencia de Dios, porque si no fuera así, yo no pudiera hacer eso. Y realmente, si no fuera él, él no me diera su palabra. Y cuando yo leo eso, es una respuesta que yo estoy dando a una situación que yo estoy sintiendo. Por eso me identifico tanto con los salmistas. Claro, no a ese nivel, yo no hago algo a ese nivel, pero me identifico y sé que eso realmente funciona. ¿Ha fallado para siempre su promesa? Fíjense que son preguntas. ¿Dónde está Dios? ¿Ha fallado para siempre su promesa? Están preguntando inteligencia emocional, no lo están dando por hecho, están preguntando, Dios, dame la respuesta, ¿esto es así o no es así? O simplemente estoy sintiendo que es así. Así es que se manejan las emociones, se hacen preguntas, no se asevera, no se confirma. Porque recuerden que las emociones son inestables. Con mi voz clamé a Jehová, a ti clamé y él me escuchará. Fíjense, él me escuchará, no me escuchará, él me escuchará. Salmo 77 comienza con una súplica de ayuda a Dios llena de lamentos y dolor, recuerdos del pasado. Todo el ser del salmista se dirige, este es Asaf también. Todo el salmista se dirige con luto a Dios, se niega a dejarse consolar por cualquier alivio que no provenga de Dios. Y otra vez aquí está, él quiere que sea Dios el que lo alivie, él no busca alivio en otra persona. Fíjense que cuando nosotros buscamos alivio en otra persona, podemos encontrar alivio. Hay personas que son excelentes, excelentes escuchando, excelentes siendo empática, eso que uno necesita en ese momento. Pero realmente vuelvo y digo, nosotros debemos tratar de esa confianza, dársela a Dios, porque así crece nuestra relación con Dios. Y fíjense que una persona no puede consolar en algún momento, no puede escuchar, puede empatizar, no puede ayudar, pero realmente el que te va a ayudar, el que te va a fortalecer va a ser Dios. No obstante, recordar a Dios parece intensificar su angustia. Me acordaba de Dios y gemía. ¿Por qué? Porque quizás gemía. Quizás porque algún momento Dios actuó y uno se pregunta por qué ahora no actúa. O sea, ahora, si tú en algún momento lo hiciste, ¿por qué ahora no? Y eso hace que la angustia se intensifique. A menudo representa el rugido de las aguas embravecidas. Del mismo modo, todo el sol del samita se encuentra en un estado de fíjense, intensa, no solamente es inquietud, sino intensa inquietud. ¿Cómo puede el recuerdo de Dios producir sentimientos tan fuertes de angustia? Una serie de preguntas inquietantes delante de la causa de la angustia. ¿Ha cambiado Dios?
Es imposible que Dios traicione su pacto. Fíjese, cuando uno hace ese tipo de oración, o cuando uno conversa haciendo preguntas, uno tiene la oportunidad de contestar esas preguntas y decir, oye, no, él no ha cambiado su promesa. Oye, es un momento malo que estoy pasando. Esto no va a ser para siempre. Así es que uno realmente conversa cuando uno siente ese tipo de emociones. Uno dice, uno ha cambiado Dios y comienza a recordar, oye, no, Dios hizo eso. Oye, Dios hoy me dio la vida, hoy me levantó. Yo puedo hablar con Dios aunque siento dolor. Y así es que uno comienza a manejar las emociones. Eso es el manejo eh, de las emociones y así uno puede realmente, es diferente a que uno diga, el Señor me olvidó, a decir, me ha olvidado Dios, le da eso se llama o sea, le da la oportunidad a Dios a responder y decir cuál es su posición. Eso es diferente cuando uno afirma una cosa. Eso se puede llevar a las relaciones interpersonales, no afirmar cosas que uno piensa que vio, sino siempre preguntarse, ¿pasó esto? ¿Lo que yo vi es cierto? Eh, ¿Lo que yo vi tiene sentido? Eh, yo estoy imaginando cosas, no imaginando, quizás estoy suponiendo, estoy llegando a conclusiones. Uno le da a la otra persona en lugar de la duda. El marcado contraste entre el acto salvífico. Otra pregunta, ¿es posible que Dios traicione su pacto? Realmente la pregunta es no. Aparentemente la ausencia en el presente hace que el salmista se sienta abandonado por Dios. Si Dios ha cambiado, entonces el salmista no tiene esperanza. Una conclusión que él se fuerza a rechazar. Pero vuelvo y digo, cuando uno le pregunta a Dios, Dios responde y te dice, no, yo no te he olvidado, y viene a tu mente los recuerdos del pasado y quizás viene a tu mente un versículo de memoria que te diga, no te olvidaré ni te dejaré. Eh, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Eso pasa. Cuando uno hace ese tipo de preguntas, quizás la respuesta viene a su mente. La larga noche de insomnio hace que el salmista considere los pasados actos de liberación del Señor, pero con nueva determinación. Y otra vez vemos aquí, el salmista no puede dormir, el salmista tiene insomnio. Esas son situaciones muy familiares para muchos de nosotros. Tiene insomnio, se pregunta, se siente abandonado, siente la ausencia de Dios, está inquieto con intensa, está angustiado, recuerda a Dios y en vez de recuerdo de Dios darle paz, le da más angustia porque dice, oye, tú eres Dios, tú eres soberano, tú puedes ayudarme, tú puedes rescatarme y no lo estás haciendo. Eso produce angustia. No es lo mismo uno pensar, ok, Dios no es soberano, Dios solamente puede actuar en ciertas circunstancias, que pensar Dios tiene el poder de liberarme y no lo hace. Eso puede producir angustia. La seguridad de que el salmista recibe de Dios no consiste en explicaciones sobre su situación personal, sino que una confirmación de la fidelidad y la confianza de Dios. Esto es como Job. Fíjense que Job comenzó a argumentar y a argumentar con Dios hasta que Dios le respondió y él tuvo satisfacción por la respuesta que Dios le dio y dijo, de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Dios entendió que esa situación lo ayudó a conocer en una forma más profunda a Dios. Eso muchamente hace las pruebas en nuestra vida. Cuando las dificultades, las pruebas llegan a nuestra vida, muchas veces tienen el propósito de que nosotros tengamos una relación de confianza y fe más profunda con Dios. En Santiago dice, gozaos cuando estés pasando por diferentes pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia y nos capacita para toda buena obra. En otro versículo en Romano dice que trae un fruto que es apacible, un fruto que es de paz. O sea, podemos ver que hay un propósito en todo esto. Se anima el salmista a esperar en el Señor con fe.
sabiendo que Él es el Dios que realizó milagros en el pasado. Él ve todos los milagros. El Salmo 77 del 11 al 18. Me acordaré de las obras de Jehová y haré memoria de todas sus maravillas antiguas. Meditaré en todas sus obras y hablaré de todos sus hechos. Reconocía la guía de Dios incluso en situaciones en las que su presencia no era obvia a los ojos humanos. Y vuelvo y digo, era un asunto de percepción. El samita reconoce que Dios se revela y se oculta simultáneamente y que por eso ofrece alabanza a las sendas misteriosas y soberanas del Señor. Piensa en momentos pasados en lo que el Señor actuó en tu vida. ¿Cómo puede ayudarte esa verdad a enfrentar? Vuelvo y digo, cuando uno piensa en lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado y quizás en situaciones similares donde uno se ha sentido así, o sea porque uno ve las cosas más grandes de lo que son o porque sea que realmente está pasando una situación, hay situaciones sumamente difíciles en las que el ser humano realmente siente angustia, pero si él ve cómo en el pasado Dios ha actuado a su favor, puede causar esperanza. Si ve la Biblia y comienza a ver a personajes que han pasado por situaciones diferentes, sumamente similares o peores, entonces recibe consuelo. Por eso los salmos, por eso es bueno leer el libro de Job, de los salmos y de otros libros de José, la experiencia de José, la experiencia de Moisés, toda esa experiencia de esas personas, la experiencia del mismo Jesús, la experiencia de Juan el Bautista, todo eso son cosas que nos dan confianza y fe en Dios. Para que los justos no sean tentados. Y el Salmo 37, 11 al 8. Y ahora vamos a entrar en un tema muy interesante. ¿Saben que si yo contara las ocasiones, yo lo tengo estos salmos que vamos a mencionar aquí, lo tengo bien marcado por una razón. No sé en cuántas ocasiones yo he hablado con personas que me vienen con esto. ¿Por qué? La misma pregunta que se hizo David. Aquí vamos a hablar en el Salmo 37 de David. Eso es una pregunta que muchos seres humanos, en lo personal, le digo, tengo estos salmos marcados para poderlo encontrar, para decírselo a personas que vienen con esa situación. No te impaciente a causa de los malignos, ni tengas envidia de lo que hacen iniquidad. Mira, la envidia es mala. Realmente la envidia lucha, si sienten si sienten ese sentimiento, no hagan eso. Si hay una cosa que es perjudicial para la persona que la siente, es la envidia. Yo siempre lo digo, cada vida es diferente, cada trayectoria es diferente. El hecho de que una persona prospere en su camino no quiere decir que usted no lo va a hacer. Eso debe entrarlo aquí en su mente. Eso es, y si lo tiene, pídale a Dios que quite, que pide a Dios que le ayude a quitar sus ojos de la vida de las demás personas y de lo que hacen las demás personas y de lo que logran las demás personas. Eso hunde al ser humano y, y impide que se concentre en su vida. O sea, en vez de usted estar trabajando en su vida, estar mirando la vida de los demás, eso es, pero vuelvo y digo, no lo estoy buscando porque el mismo David lo sintió. Eso es una emoción válida. Aunque no lo hubiera entendido, son cosas que pasan. Dice, ni tenga envidia de lo que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como hoja verde se secarán. Confía en Dios y haz el bien y habitará en la tierra y te apacentará. Deleítate. O sea, en vez de usted estar mirando y envidiando a la vida de las personas, a las otras personas, enfócate en Dios, deleítate en Dios y Él te dará lo que tú estás pidiendo. Es más fácil conseguir lo que estás pidiendo si te enfoca en ti, si te enfoca en desarrollarte, si te enfoca en deleitarte en Dios, en gozarte en Dios, y entonces Dios te va a dar los cosas. Piensa que Dios no le quita a una persona lo suyo, o sea, Dios no te quita lo tuyo para dárselo a otra persona. Dios es rico y abundante. Eso es una mentalidad estrecha que tenemos los seres humanos, que Dios te quita algo a ti para dárselo al otro. Eso no es así. Lo que Dios tiene para ti es para ti, tiene tu nombre, nadie lo puede quitar. Lo que alguien te quita o pierdes
que para mí ni lo quitas ni lo pierdes, no era tuyo realmente. No era lo que Dios tenía para ti. Si pensamos así, nos vamos a librar de muchas emociones. A veces yo quisiera decirle, mira, David, no pienses así. Pero él, realmente Dios le dio eso. Y dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No es que no le hable a Jehová, sino que esperes pacientemente ante Dios. No te alteres con motivo de que él prospere en su camino, porque el hombre hace maldades, desecha la ira, o sea, trata de sacar esas cosas que te puedan impedir que Dios haga la obra en ti, desecha la ira, el enojo, no te existe y no existe hacer lo malo, o sea, camina la senda que Dios tiene preparada para ti y deja de mirar a los demás. Eso es muy interesante. Fíjense, eh, algo que yo puedo decir, busque algo que a usted le guste, sea lo que sea. Fíjense, a mí me gusta mucho leer, yo busco libros, me gusta la música, me gusta la literatura, yo escucho mucha literatura, o sea, me mantengo ocupada mientras quizás no he recibido lo que Dios tiene para mí. Y realmente es muy interesante porque me estoy disfrutando el momento, estoy viviendo mi vida mientras espero lo que Dios tiene para mí. Que vuelvo y digo, es para mí, no, Dios no se lo está quitando a nadie, es mío y lo que tiene para usted es suyo. Eh, Dios no es mezquino, o sea, Dios no es mezquino ni tiene poco, Él tiene abundancia. 49, 5 al 7. ¿Por qué he de temer en los días de la adversidad? Cuando la iniquidad de mis opresores me rodean, los que confían en los bienes y en la muchedumbre de su riqueza se jactan, ninguno de ellos podrán de manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios su rescate. O sea, el rescate viene de Dios, no esperes rescate de nadie más. Fíjense que en la historia de José, José en algún momento confió su liberación en este hombre que él le reveló el sueño, el copero, y el copero no se recordó de él, tuvo que venir el mismo Dios y darle sueño a Faraón, o sea, Dios quería que fuera él mismo liberar a José. Eh, Quizá en situaciones muy diferentes, quizás no tan intensas como la de José, espera la salvación en Jehová, no en ti. Cualquier prueba, cualquier situación que esté pasando no tiene nada que ver con el humano, es Dios y tú. Aunque hayan humanos envueltos en Dios y tú, de Dios va a venir tu liberación, no de otra persona, no confío de otra persona. Aunque a mí me ha pasado que a veces Dios ha utilizado personas para ayudarme en momentos difíciles, personas que yo ni conozco, que ni, pero ha habido una oración, solamente que Dios ha utilizado ese medio. Me ha pasado en muchas ocasiones, yo me he quedado, wow, no he tenido que mover ni un solo dedo, solamente yo voy y me comunico con Dios y Dios busca a alguien que sea lo suficiente sensible a su voz y esa persona me ha ayudado. Eso es, yo lo he visto en muchas ocasiones. A veces yo no le digo muchas veces mis planes, yo no lo comento mucho hasta que no estoy segura. Y a veces yo he pedido cosas y en momentos ahí viene alguien y me llama y me dice, yo me quedo, wow, esto es de Dios porque nadie sabía. Son personas que son sensibles a la voz del Espíritu Santo y el Espíritu Santo puede tocar a esa persona para ayudar a otra. Eso innumerables veces me ha pasado. Ayer me pasó algo parecido. Fue como que, wow. Domina el mundo el cetro de la justicia. O sea, vivimos en un mundo donde no es un mundo justo. Los impíos prosperan y nosotros también solemos llamar bendición a asuntos que muchas veces no son bendiciones. Cuando nosotros llamamos prosperidad a la prosperidad material, nosotros a veces vemos personas que están haciendo abiertamente cosas que no están bien y esas cosas lo llevan a prosperar y uno, ahí sí uno siente, no es que siente envidia, sino que uno se pregunta por qué. Y tenemos que ver que vivimos en un mundo en que lo que domina quizás es la injusticia, no de parte de Dios, sino de parte de los seres humanos, y lo que domina es el pecado. Entonces,
Esas personas que actúan mal son familiares para muchos y esas personas adquieren, y cuando digo bendición, por lo general se refieren a cosas materiales. Muchas veces las bendiciones no son cosas materiales, sino todo lo que es material es una bendición. Apréndanse eso. No todo lo que recibe una persona material es una bendición. No todo el que prospera materialmente está siendo bendecido. Y ahorita le voy a decir por qué. Porque ahora vamos a leer el otro salmo que yo tengo marcado para esas situaciones cuando alguien me dice, mira, que muchas veces me lo han dicho, pero mira que yo veo que fulano le va tan bien y por qué mensagano que es tan recto, que es tan qué sé yo, no le va bien. Y la respuesta la da David. Ciertamente Dios es bueno con Israel para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi deslizaron mis pies. Por poco rebalaron mis pasos porque tuve envidia otra vez de los arrogantes. Este es Asaf, el otro era David, el 37 es David, este es Asaf. Sintieron lo mismo. Sintieron envidia porque los arrogantes, tuve de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque tienen congoja, no tienen congoja, pues su valor está entero, no pasan trabajo con los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Lo pueden leer y él ve al final que todo va a ser pasajero, que ellos van a tener un fin que no es bueno y ahí David entiende. Él dice que hasta que llegué al templo y vi que esta gente no van a tener un buen fin. Fíjense, hace recientemente yo estaba hablando con una persona y estábamos hablando de ese tema, no sé por qué hay personas que vienen con ese tema a mí. Por eso digo, yo tengo estos salmos marcados para decirle, oye, mira lo que dice aquí. Y estábamos hablando que por lo menos yo, no soy perfecta, pero yo soy un tipo de persona y yo le decía eso, mira, es que aunque tú busques o no busques de Dios, si tú trabajas por algo, por lo general lo vas a conseguir. Y hay otra cosa, hay personas que su sistema de valores es muy pobre, entonces hacen cosas que quizás, por lo menos yo nunca voy a hacer. Y eso le permite llegar a lugares, llegar a posiciones, conseguir cosas que quizás, y me pongo yo como ejemplo, que yo nunca podía lograr. Fíjense, yo soy el tipo de persona que si hay una cosa, si este lápiz está aquí y habemos dos personas, yo voy a permitir que la otra persona tenga el lápiz. A mí me han ofrecido cosas y yo le digo, no, pero fíjate que está esa persona que, ¿por qué no esa persona? Así la gente se queda, oye, tú tienes que ser más abusada. Cuando alguien te ofrezca algo, tómala. No comiences a pensar en el otro, pero es mi naturaleza. Entonces, personas como yo, aparentemente en ciertos ambientes, no principalmente en el ambiente en que la persona solamente piensa en sí mismo y si hay un bolígrafo, ellos no van a pensar en ti, ellos lo van a tomar. Eso es un ejemplo. Si hay cualquier cosa, ellos solamente van a pensar en ello y no van a decir, oye, no lo van a ceder a otra persona. En esos ambientes yo no consigo nada, literalmente, porque yo no soy un ser humano competitivo, no nací con eso. Quizá en los deportes, fíjense, cuando yo era pequeña, a veces yo era muy buena jugando ciertas competencias y aunque no lo crea, cuando yo ganaba una vez, ok, yo me sentía bien, pero ya si ganaba dos veces, ya la tercera vez, podía hacerlo muy fácilmente, yo comenzaba a dejar que yo perdiera para que el otro ganara. Entonces me pasaba muy interesante que después el otro comenzaba a burlarse de mí porque yo perdí. Y yo solamente pensaba, si supiera que yo lo dejé ganar. A veces yo no tengo en consideración mis ideas, se me ocurren grandes ideas y yo simplemente la digo. Y las personas cogen y la desarrollan ellos. Y yo podría muy bien desarrollarlas, pero como no tengo ese sentido de que tengo que correr y tengo que apurarme por ciertas cosas, pues personas como yo, y me pongo como ejemplo, no me gusta ponerme como ejemplo, pero muchas veces no logramos, en ciertos ambientes no logramos mucho. Y eso es lo que yo decía. Sin embargo, una persona que siempre está, que
mira, este bolígrafo, mira, yo voy a coger este bolígrafo antes que el otro lo coja, o yo voy si van dos o tres corriendo, le voy a poner un pie para que uno se caiga, yo poder llegar al tiempo final, o yo voy a decir una mentira para quedar bien. Entonces yo voy quedándome atrás, 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 atrás. Sin embargo, en lugares donde hay personas que somos iguales, entonces nos cedemos cada uno y ahí vamos bien. Eso es lo que pasa. Muchas veces de las personas que logran cosas han hecho cosas que realmente, eso yo se lo explicaba a alguien, yo nunca haría algo así. Y entonces eso es lo que pasa. Muchas veces andan la persona en mal y como este mundo es así, logran cosas porque ellos pisotean. Fíjense, yo eh, como le digo, por naturaleza, yo me antepongo a la otra persona. He tenido que pensar un poquito en mí porque a veces me voy a quedar hasta sin comer. Em, pero es así. El que logra las cosas en este mundo, en un mundo de pecado, es porque ve las oportunidades y las arrancan. Eso a mí me dice, tienes que ver la oportunidad y coger rápido, porque si no alguien más te la va a coger, pero ese no es mi espíritu, ese no es mi espíritu. Si alguien me dice primero que lo coja, no importa. Eh, eso es lo que sucede. Por eso es que eso pasa. Eso es lo que pasa. Vemos personas que no tenemos ese sentido y hay otras que sí. O si competemos, nos gusta competir en igualdad de condiciones. No, o sea, a mí me gusta la competencia con una persona que tenga capacidades similares a yo. O sea, si es que me gusta, no me gusta, pero si vamos a compartir, vamos a competir en igualdad de condiciones. Fíjense, cuando yo veía el béisbol, a mí me gustaba cuando los equipos eran similares. Cuando uno no tenía mucha ventaja, eso no me gustaba. Frente a uno, eso no da gusto ganar. Da gusto ganar en igualdad de, o sea, que tengamos las mismas capacidades. Eso es. Eh, eso es lo que quiero explicar porque mucha gente me dice eso, porque esta persona no cree en Dios, hace cosas raras, por eso lo logra, porque hace cosas raras. Eso no son bendiciones, eso son cosas que ellos arrebataron. Y el fin puede ser que al principio le vaya bien y que usted esté rezagado y qué sé yo, pero al final Dios le va a dar la victoria. Eh, eso es porque para mí es un tema que yo utilizo mucho. Eh, El salmista en el Salmo 63 seguía enfocado en la iniquidad actual en el mundo. Era incapaz de ver el panorama completo. Él solamente veía una parte del mundo, como a veces nosotros no vemos, ok, esta persona prospera en todos los sentidos y no está haciendo las cosas bien. Mientras yo quizá le está haciendo bien y no prospero, pero es eso, es eso. A veces hacer las cosas bien significa no prosperar. Cuando uno respeta los principios, los valores, vivimos un mundo donde eso no se respeta. Además, creía en su argumento sobre la inutilidad de la fe se basa en la realidad. Estas cosas se burlan de los que ignoran y aquí dice que la importancia de no enfocarse en la iniquidad ni en la vida del otro es lo que dice, porque eso puede arruinar tu fe. Sin embargo, el Salmo 73 muestra que estas cosas se burlan de los que ignoran. El primer versículo de este Salmo es que el resumen de todos los salmos. Dios es realmente bueno con Israel y con los limpios de corazón, aunque su avance sea más lento. El avance cuando usted eh, cumple con los principios, su avance va a ser firme. Su avance va a ser cuando usted dice la verdad, cuando usted es honesto, cuando usted, fíjense, muchas veces a mí me han devuelto dinero de más en un banco, yo he ido a devolverlo y eso uno diría, pero que tú si eres boba, sí me lo han dicho. O si no me cobran de menos en un supermercado o una tienda y yo voy a decirle, oye, me cobraste mal y la gente se queda, ¿qué está pasando? Eso es muy raro, la gente no hace eso. Y yo, bueno, es que eso yo no puedo hacer otra cosa que no sea esa. Ese tipo de cosas son muy raras en este mundo. Hace poco me pasó, a mí me pasaba un montón de veces. Yo iba, mira, me cobraste mal y decía, te cobré de más, no, me cobraste de menos. Y ella decía, sí, sí, realmente así fue.
Hace un tiempo yo estaba en una tienda aquí que todo es a dólar y yo compré un montón de calendarios y cuando yo veo me cobraron y yo, oye, pero esto me cobraron muy poco. Cuando ve el bill, todo me lo cobraron a 1 centavo. Yo voy a la cajera, yo le decía, oye, me cobraste esto a 1 centavo y eso se quedaba como que, y había un señor detrás de mí y yo le decía, mira, me cobró esto a 1 centavo, esto no es 1 centavo. Y ellos sí entendían lo que yo le estaba diciendo, pero no comprendían lo que estaba pasando. Oye, ¿por qué tú no te fuiste si el error fue mío? Eh, y es la forma, aprovecho eso, es la forma en que usted da testimonio de la honradez. Esta gente se quedaron asombrados realmente. ¿Por qué tú estás haciendo eso? No tenías que hacerlo, te tenía que ir, nadie se iba a dar cuenta. Pero eso es realmente estaba a 1 centavo las cosas. Pero yo creo que era un error. El salmista es conducido al santuario en el lugar del gobierno que Dios, y ahí, cuando usted hace lo que está bien, que a veces es difícil, al final, aunque usted no consiga nada en este mundo, o consiga poco, o comparado con los demás, no consiga lo que los otros consiguen, realmente con Dios es que va a rendir cuenta. Y vuelvo y digo, hay lugares donde eso es muy valorado, hay otros que no, te van a decir, tú sí, tienes que abusarte más, tienes que aprovechar las oportunidades, tienes que pensar más en, y es verdad, tengo que pensar más en yo, en mí, pero, ¿cómo le digo? En cierto sentido, hacer lo correcto a la larga es bueno, y eso es siempre lo que yo le digo a la persona cuando leemos estos salmos. Fíjense tú, usted no saben, usted no saben, usted no sabe. David lo vio, Asad lo vio. Al final no va a ser un final bueno. Y recuerden, no todas las bendiciones son materiales o son conseguir cosas. A veces las bendiciones es tener el carácter de Dios. Te consuela la promesa del juicio de Dios sobre el mundo y sobre todas las maldad, cuando hoy hay tanta maldad impune. Es así. Eh, a veces uno ve injusticia y realmente uno dice, Señor, ¿por qué? Pero Dios está ahí. Al igual que el salmista de Dios todos los tiempos, cada tanto se pregunta, cantar la canción del Señor en tierra extraña, en una tierra donde todas estas cosas que yo mencioné parecen extrañas, parece fuera de lugar, parecen, oye, tú si eres boba, eh, pero realmente así es que se debe. Nuestra fe en el soberano Dios, en el Señor se ve desafiada. A veces uno cree que uno va a hacer algo así y todo el mundo le va a aplaudir y va a decir, oye, qué bien lo hiciste, pero no, a veces simplemente tú recibes que el que no actuó así recibió lo que tú querías o lo que, eh, o sea, tú hiciste bien y no recibiste nada. El otro no actuó bien y sí recibió lo que recibió. Es donde yo pienso lo que Dios tiene para mí, tiene su nombre. Nadie me ha quitado nada, yo no he perdido nada. La fe bíblica implica a menudo tanta incertidumbre y sorpresa como confianza y afirmación. A veces la incertidumbre y el sorpresa, especialmente ante el mal y la apariencia de la ausencia, puede ser casi insoportable. Con todo, la incertidumbre nunca debe referirse a Dios, su carácter amoroso y justo o su fidelidad. Nadie tiene que ver con su fidelidad, tiene que ver que estamos en un mundo pecaminoso. Los salmistas pueden tener dudas sobre el futuro, pero a menudo apelan al amor y a la fidelidad de Dios inquebrantable. Nosotros debemos seguir el ejemplo, reunir todas vuestras facultades para mirar hacia arriba, no hacia abajo a vuestras dificultades, entonces no desmayéis por el camino. Pronto veréis a Jesús detrás de la nube extendiendo su mano para ayudarnos. Y todo lo que tendré que hacer para darle a vuestra mano con fe y sencillez y asegurar que nos guía. O sea, eh, al final, eh, por lo menos yo he conseguido las cosas que Dios tiene para mí, créanme que sí. Eh, Al final siempre hay alguien que dice, no, Eli, esto es tuyo, esto es tuyo. Y eso no es para nadie más. Eso ha pasado muchas veces. Lo que realmente Dios tiene para mí. Eh,
Eso es lo que digo, no sé si eso le sirva de consuelo si está pasando por ese tipo de momento. A medida que manifesté confianza, tendré esperanza por la fe en Jesús. Testimonio para la iglesia, la página 545. Las ocasiones en que Dios ha encubierto su rostro no sofocan la eficacia de la oración. Al contrario, estas ocasiones hacen que los salmistas reflexionen, recuerden los pasados actos salvíficos y busquen a Dios con confesión y peticiones humildes. La fe se fortalece en los conflictos con las dudas e influencias opositoras. La fe crece cuando hay oposición. La experiencia obtenida en estas pruebas es de mayor valor que las joyas muy costosas. Esa es realmente la bendición. Que usted salga como el oro. No es que reciba cosas materiales porque actuó de una manera que quizás, según los principios, dando algunas cositas, diciendo una cosita que son pequeñitas, obviando alguna información, eh, diciendo ciertas cositas que no son verdad. Ha recibido quizás así cosas, pero realmente, vuelvo y digo, la bendición más grande no es lo que usted pueda recibir materialmente, sino la bendición más grande es tener un carácter semejante al de Cristo. Esa es la bendición que vamos buscando. Todo lo demás va a venir por ayuda, por añadidura. Así que cuando recuerde, la próxima vez que usted se vea tentado a desear o envidiar o a preguntarse, oye, ¿por qué la gente que no actúa bien le va bien, mientras que quizás yo aquí estoy tratando de hacer todas las cosas bien y no prospero? Recuerden que estamos en un mundo donde lo que impera es el mal. Entonces, esas personas son familiares y pueden encontrar lo que quieren, mientras que quizás usted está tratando de hacer las cosas bien, pues ya esas cosas en muchos lugares, ambientes no son familiares, así que usted no va, en esos ambientes no va a conseguir absolutamente nada. Pero eso no es, ese no va a ser su fin, es simplemente eh, que Dios va a proveer personalmente para usted. Bueno, sin más me despido. Espero que esta lección haya sido de gran bendición y recuerden estudiar, sacar otras ideas, ver otras cosas que quizás yo no veo. Cada persona, de acuerdo a su historial de vida, su percepción, perciben las cosas, así que tenemos que tener eso en cuenta. Y usted quizá va a ver cosas que yo no he podido ver y viceversa. Por eso es interesante compartir los puntos de vista para ver las diferentes maneras en que Dios nos habla. Eh, Antes de despedirnos, vamos a tener una oración. Amado Dios que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias porque a pesar de que a veces no te podemos ver, sentir, palpar, eh, escuchar, tú siempre has estado ahí. Lo creemos por la promesa que nos dice que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ayúdanos, Señor, a que en medio de la angustia, de la tribulación, en medio de eh, que no te podamos sentir, ver, nunca dejemos de hablarte, Señor, nunca debemos de confiar en ti, nunca dejemos de preguntarnos, nunca dejemos de estudiar tu palabra y nunca dejemos, Señor, eh, de que aunque sea arrastrándonos, Señor, llegar hasta tu presencia. Bendice a cada persona que nos ve, dándole una hermosa semana bendecida, que ellos puedan escucharte, que ellos puedan sentirte, que puedan ver. Y si no es así, Señor, dale el consuelo, dale la motivación para ellos nunca alejarse de ti. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bye, hasta la próxima semana, si Dios lo permite.